Evangelio de Juan, capítulo 20, los versos del 15 al 18. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Se puede sentar. Mis hermanos, hemos estado hablando acerca de la resurrección del Señor, porque si bien es cierto que, como hemos dicho todos estos domingos, la celebración oficial de la Semana Santa culminó hace ya algunas semanas, no es menos cierto que luego de la muerte del Señor y luego de su resurrección continuaron sucediendo eventos que maravillaron a la comunidad de Palestina y que nos llegan a nosotros por testimonio de la tradición que recogió los eventos que allá acontecieron. Así que al día de hoy, luego de haber estado predicando de la resurrección, hoy culminaré este tema, pero quería dejarles plasmado lo siguiente. En este texto que acabamos de leer, Jesús se le aparece a una mujer, a María de Magdala, la que nosotros conocemos como la Magdalena o María Magdalena. Recuerde que Magdalena no era un apellido para ella ni un segundo nombre, es que era María la de Magdala, María la Magdalena. Y esta mujer estaba llorando junto al sepulcro. Y estaba llorando porque después de la muerte del Señor se quedó con el sinsabor de poder haber ejercido el acto de unción del cuerpo de aquel que había fallecido. Y se quedó con la expectativa de encontrarse con el cuerpo, porque aunque fuere muerto, allí ella podía todavía rendir su última alabanza. Y su última alabanza para el Señor que una vez le sanó era ungir su cuerpo. Y esta mujer, como vimos ya anteriormente, María de Magdala, conoció al Señor temprano en su ministerio. Tal parece que lo alojó también en su casa. Se hizo parte de la comitiva ministerial de Jesús, que lo acompañó desde el comienzo de su ministerio hasta la muerte en la cruz y posterior resurrección. María venía caminando con los discípulos también, siendo una figura primordial e importante. Y dice la Escritura que de aquella mujer el Señor la había sanado y la había liberado de algunos demonios. Es decir, María la Magdalena había tenido un encuentro con el Señor que fue de tal impacto que aquellas cadenas que le ataban, y no sabemos cuáles eran las cadenas que le ataban, pero dice que María Magdalena era pecadora, igual que nosotros. ¿Dónde están los pecadores aquí esta mañana? Hay un montón aquí, hay un montón. Pero gloria a Dios, porque somos los pecadores que hemos sido alcanzados por la sangre de Jesucristo y hemos sido restaurados por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, así como a María la de Magdala, también el Señor un día se nos encontró en el camino y nos liberó del pecado y de la condenación y de la muerte. Y dice que María, las ataduras que tenía, la liberó y echó de ella sus demonios. Así que esta mujer, impactada por aquel acto de libertad, venía siguiendo a Jesús. Y con la muerte del Señor, cuando algunos temieron y se fueron, esta mujer se quedó. Y dice en este evangelio, en este pasaje, que estaba sentada junto al sepulcro llorando.
porque al menos esperaba poder rendir su última alabanza. Oiga, yo no sé si a usted le ha pasado que haya muerto un familiar y usted se quede con eso de que no lo pudo ver. Cuando comenzó la pandemia, con esto del COVID, un familiar nuestro le decía a mi mamá que había fallecido su hija mayor a causa del COVID. Y él le decía a mi mamá: lo más que me duele es que no la pude ver. Porque usted sabe que en esto de cuando comenzó el COVID, pues el acceso a los pacientes del COVID era totalmente restringido. Y allá salió para el hospital, allá la enclaustraron, la entubaron, estuvo en un respirador, en intensivo, allí falleció, a la familia se le notificó, allá pasó a forense y de allá a una funeraria, pero ni siquiera tuvieron la oportunidad, esto fue bien al comienzo de la pandemia, ni siquiera tuvieron la oportunidad de ver el cuerpo de aquella que era su hija. Tiene que ser destructivo no poder ver ese ser querido. Y yo no sé, el ser humano en su emoción quizá quiere presentar los últimos respetos, quizá ese acto de sentir que todavía en la muerte de uno de los suyos uno lo está cuidando. Hay personas que narran que a veces el dolor está en pensar: pastor, pero es que murió solo. Murió solo, es decir, no pudimos estar ahí para siquiera acompañarlo, darle la mano, que escuchara la voz de uno. Pues cuánto más esta mujer que aprendió a amar al Señor por aquel acto de libertad tremendo, que esta mujer cobró sentido. Y hoy se está hablando de María la de Magdala, porque si bien era normal para algunos hombres andar detrás de otro hombre, no era muy normal que una mujer andara detrás de un hombre también con la pasión que lo hacía, sabiendo que el dedo del juicio estaba sobre ella, diciendo: esta es pecadora, hay que tener cuidado con ella. Pero aquella mujer había sido impactada por el poder de Dios por medio de aquel que la amó y la restauró. Entonces, a aquella que lo estaba buscando, Jesús se le aparece. Ella fue a llorar al muerto. Ella fue a llorar al muerto y de momento se encuentra con el resucitado. Y aunque al principio quedó confusa, porque como decíamos el domingo pasado, no es natural, bueno, es natural que usted se encuentre con un muerto, o es natural que usted pueda ver a alguien morir, y es natural todas las emociones que eso pueda generar. Lo que no es natural ni racional es que al que usted vio muerto, lo vea ahora vivo. Eso genera otras emociones que son inexplicables, que son de temor, que son de confusión, aunque posteriormente se puedan transformar en gozo y alegría. Pues esta mujer que estaba llorando al muerto, ahora quedó confundida, porque alguien que le era común y parecido le estaba hablando, y ella en su confusión le dice: tú que estás por aquí, si tú sabes dónde han puesto su cuerpo, por favor dímelo. Es decir, esta mujer está muy clara en que quiere todavía, a pesar de la muerte del Señor, llegarse a su cuerpo muerto. Pero cuando Jesús le habla, le dice: María. Oiga, hermano, gloria al Señor, que Dios pronuncia nuestro nombre en el dolor. Mire, hermano querido, yo le he dicho a usted en otras ocasiones, en esto de la pastoral, cuando en Canóvanas, en la iglesia bautista de Canóvanas, yo llegué como adolescente, allí crecí espiritualmente y allí recibí el llamado y de allí me hice pastor. Allí yo soy Ramoncito. Ayer tuvimos 2 recursos aquí ministrándonos tremendamente, entonces ellos pues decían: es una lucha decirte pastor, pero eres Ramoncito, porque en esa relación bonita de ser un hijo de la iglesia, pues soy Ramoncito. Entonces el pastor así siempre me llamó con mucho cariño, pero el día que yo pasé el proceso preministerial y me endosaron, el 4 de mayo de 1994, cuando fue mi endoso pastoral,
A partir de ese día, el pastor mío, José Alicea, comenzó a llamarme pastor. Pastor, tal cosa, con una deferencia, yo no lo entendía, pero él cambió el decirme Ramoncito para comenzar a llamarme pastor. Con un acto de deferencia elegante y que yo no lo entendía. Yo quería seguir siendo Ramoncito en Canóvanas, pero él tuvo de reconocer ese llamado. Y pasaron los años. En un momento particular, cuando yo estoy pastoreando a la iglesia bautista de Santurce, hubo un caso muy lamentable donde hubo una acusación de que habían tocado a una niña, habían actos lascivos envueltos, y como porque la iglesia bautista de Santurce tenía un Head Start, yo era el director ejecutivo del Head Start, y estaba un varón de mantenimiento y un chofer. Con todos los indicativos que dio la niña, los sospechosos éramos nosotros, los varones. La niña había dicho haber entrado en la oficina pastoral, a lo cual era cierto, porque todos los niños de Gestar se les da un tour por todas las facilidades de la iglesia y entran a la oficina y conocen al pastor. Y pastor, ¿cómo están? Y los nenes se la reguindan a uno y uno los toca y juega con ellos. Pastor. Posteriormente surgió que era su padrastro. Este fue un caso que llegó hasta la corte. Tuvimos que ir a la fiscalía en varias ocasiones. Fue un acto bien doloroso. Pero en medio de eso yo me quedé solo porque yo no quería que mi familia sufriera esa cosa, pero yo estaba destruido. Había que mantenerse erguido porque yo tenía que alentar al personal de Gestar. Pero son cosas que no le llegan a uno para uno saber qué hacer. Y yo recibo una llamada de mi pastor. El que me decía pastor me llama y me dice: Ramoncito, ¿dónde tú estás? Y en medio de mi quebranto, con una sabiduría inmensa, retornó al nombre ante el cual yo respondía, que no es el pastor que tiene que estar incólume y que debe saber algunas cosas, es el Ramoncito de la iglesia, donde esa gente, Ramoncito era cariño, Ramoncito era aprecio, Ramoncito era amistad, Ramoncito era aquel muchacho ante el cual aquel era el pastor. Me dijo: ¿dónde estás? No me dijo ni siquiera cómo estás. ¿Dónde estás? Yo le dije: estoy en la oficina. Dice: espérame, que yo te voy a ir a buscar. Y salió de Canóvanas a encontrarme donde estaba para pasar conmigo el resto del día. Y hay momentos en nuestra vida que, por grande que estemos y por mucha experiencia que tengamos y por mucho que creamos saber, hay momentos de dolor donde estamos confundidos, donde estamos drenados. Y qué bueno es saber que el Cristo resucitado nos llama por nuestro nombre y te dice: Danielito, Daniel, Jorge, Lisa, Jesús, Juan, Angui, Marisol, Tata, Evelyn. Qué bueno es saber que Dios nos llama por nuestro nombre con un cariño inmenso, porque sabe que estamos confundidos, que estamos descarriados, y nos llama y nos trae calma. En otra ocasión, yo se las he contado, cuando a mí me operaron, yo fui a sala de operaciones, pero yo estaba consciente. No me habían anestesiado todavía porque había que hacer un procedimiento que había que hacerlo sin anestesia. Y cuando estoy allí, en aquella camilla, en sala de operaciones, viendo toda aquella gente vestida y yo sin poder moverme, se fue la luz. Yo no sé si usted ha estado en sala de operaciones consciente y que se vaya la luz. Yo me fui como por un roto bien grande. Se fue la luz. Y yo me desesperé, y tan pronto se fue la luz, venía pasando una enfermera, y rápido, sin nadie decirle nada, si rápido se fue la luz, ella me tomó por la mano y me dijo: papito, todo está bien. A mí me dice papito una sola persona me dice mi papito en la vida, solamente una: mi papá. Y qué tremendo es que en tu momento de dolor,
de miedo, aparezca un ángel de Dios a llamarte por el nombre que te da seguridad. Yo no sé cómo a ti te dicen, pero por ese nombre te llama el Señor. Y el Señor se le apareció a esta, a una. Era una. A una. A María Magdalena. Porque María Magdalena lo estaba buscando a él. Había una que lo estaba buscando a él. María. Y aquella mujer dijo: Raboni, maestro. Y la que fue buscando un muerto se encontró con el resucitado y cambió la palabra de lamento en una palabra de gozo y de alabanza. Y los que nos hemos encontrado con el resucitado, hemos cambiado nuestras palabras de lamento en palabras de alabanza. Vaya conmigo a Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, capítulo 13, perdón, verso 13. Dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Habían dos de camino de Emaús. Habían dos de camino de Emaús, hablando de lo que había acontecido, de lo que era obvio. Mataron al Señor, lo asesinaron vilmente. Pero ¿qué hizo? Si lo que hizo fue hacer el bien. Oiga, ¿y sabe qué? Cuando el Señor llegó a nuestra vida, lo que nos hizo fue el bien. El Señor vino a nuestra vida porque, como decían al principio en la administración devocional, porque el Señor es bueno. No es que Él decide hacer buenas cosas, no es que Él decide tener bondades, es que Dios, por definición, es bueno. Es bueno. Y cuando uno se acerca a Él, experimenta su bondad. Y cuando Dios se acerca a nosotros, nos hace experimentar su bondad. Entonces aquellos estaban hablando y cavilando, lo mataron a este hombre que es bueno. Iban camino de Emaús, ya habían dejado Jerusalén. Los que habían ido tras Jesús a Jerusalén
ya no tenían razón para estar en ella. Puede que tú hayas ido a sitios, puede que tú hayas entrado en relaciones por gente. Cuando allá Angui está con Lourdes, comenzaron un viaje y decidieron hacer familia y juntarse, y valió la pena irse detrás de esa mujer o detrás de aquel hombre a formar familia. A veces hay decisiones que tomamos con nuestros hijos y nos embarcamos en esas empresas de futuro familiar porque vale la pena estar allí, tener hijos, comprar casas, casarnos, hacer un viaje, qué sé yo. Pero puede que haya momentos donde la motivación que una vez nos llevó no está y se muere. Y ya no encontramos razón para estar donde estamos ni con quien estamos. Y queremos salir de allí despavoridos, hablando de las cosas que acontecieron. Es que la relación cambió. Es que ya mis hijos se hicieron grandes y se fueron. Es que compramos una casa y nos la quitaron. Es que ya no la soporto, es que ya no lo soporto. Estoy molesto con ella o con ellos. Y lo que una vez sirvió de aliento para estar en algún sitio o con alguien, ya no lo es. Y esta gente lo había llevado a ir tras Jesús a Jerusalén. Pero ahora Jesús no estaba, porque había muerto. Y ya no tenían motivos para seguir en Jerusalén. Y salieron hablando de lo que una vez fue, pero que ya no lo es más. Del tiempo cuando éramos felices, del tiempo cuando estábamos juntos, del tiempo cuando disfrutábamos algunas cosas. Y a veces hay relaciones y circunstancias donde lo que una vez nos dio gozo ya no lo es más. Y salimos de Jerusalén porque el motivo de lo que nos llevó allí ya no está. Y entonces, saliendo de Jerusalén, el Señor que sabe de ovejas, el Señor que sabe de rebaños, el Señor que sabe de compañía, el Señor que sabe de nuestro corazón, como quien no quiere la cosa. Estos dos que ya estaban bien a las afueras de Jerusalén, eran como 60 estadios, dice la Escritura, estaban bastante lejos de Jerusalén, camino de Emaús. Aquel Señor, como quien no quiere la cosa, apretó el paso en el camino y se les apareció y quedó caminando con ellos. ¿De qué hablan? Como si no supiera el Señor. ¿De qué hablan? ¿De qué vamos a hablar? De que se acabó. Es lo que pasó en Jerusalén. Que mataron al que nos dio sentido de vida. Que lo mataron vilmente. ¿De qué hablan? ¿Qué te pasa? Me estoy divorciando. Que se acabó lo que una vez hubo. ¿Pero cómo? ¿De qué habla? ¿Cómo que de qué hablo? Que perdí el trabajo. Que me estoy volviendo loco porque no sé cómo voy a sustentar la familia. ¿De qué habla? Que ya no tengo la relación que solía tener con mis hijos. ¿De qué hablan? Y son las circunstancias de la vida que, aunque el Señor las conoce, lo que es una dinámica terapeuta. Que el Señor que camina a tu lado te está diciendo: dime lo que hay en tu corazón, venga, vamos, dime. Y tú comienzas a decir, y no te está interrumpiendo, sino que te va a decir: no, lo que pasa es que eso no es así. Porque hay gente que nos pregunta cómo nos encontramos, pero tienen a flor de piel una contestación para todas las cosas que decimos. Y le compartimos alguna cosa, pero tienen una contestación. Lo que pasa es que no lo puedes ver así. No, pero no lo ves así. Y los más piadosos nos dicen: no llore, confía en el Señor. Confía tú. Y aunque las palabras son ciertas, el momento es inoportuno. Entonces el Señor les dice: ¿de qué hablan? Y esa gente comenzó a decirle: tú no te has enterado. Tú eres el único que no te ha enterado por aquí de lo que ha pasado. ¿Acaso tú no sabes
Entonces hay momentos, hermanos queridos, donde nosotros podemos desbordarle el corazón al Señor y decirle todo como nos encontramos. Y el Señor los escuchó. Los escuchó. Los escuchó. Y aquella gente venía con pérdida y con dolor. Pero cuando llegaron a Emaús, le dijeron, mira, el camino por ahí para allá es lejos, no te vayas, quédate con nosotros esta noche. Duerme aquí. Era parte de las reglas de hospitalidad del pueblo judío brindarle aposento a alguien, a un forastero. Eso no era extraño. Lo que pasa es que entonces el Señor, que no había hablado más del tema, que dejó que ellos desbordaran su corazón, se sienta a la mesa. Y cuando se sienta a la mesa con ellos, sin cursar más palabras, en un acto de atrevimiento, cuando fue servido, el Señor toma la batuta, parte el pan y comparte el vino, y en ese momento que aquellos quedaron absortos, diciendo, siempre estuvo al lado nuestro. Y este no es el muerto que dejamos en Jerusalén. No ardía nuestro corazón mientras le decíamos y caminaba con nosotros. No sabíamos qué pasaba, pero no ardía nuestro corazón. Y el Señor, después que les partió el pan y el vino, se fue, desapareció. Porque aquellos necesitaban una experiencia reconciliatoria con aquel que les dio los motivos para ir hasta Jerusalén. Sigue vivo, y mientras siga vivo, el propósito está vigente. La razón sigue todavía vigente. Y cuando uno se encuentra con el resucitado, tiene motivos para regresar a Jerusalén, porque estos dijeron, vamos a salir a decirle a los que quedaron atrás. Y hay motivos para retornar a aquella relación de gente que amamos, pero que se nos fue el entusiasmo y el compromiso de seguir estando. Pero si nos encontramos con el resucitado, también se restablecen las relaciones. Y gloria a Dios por eso. Eso lo hace el resucitado. Quizás para ti sea tiempo de regresar con entusiasmo a Jerusalén, a decirle a los tuyos, a los que tú amas, de que te encontraste nuevamente con Jesús, y Jesús es el motivo para estar juntos una vez más. Y se restauran las relaciones. Pero ya se había encontrado con una, con María Magdalena. Ahora se encontró con dos, camino de Emaús. ¿Lo está viendo? El primer texto fue a una. En este fue a dos. Vaya conmigo a Juan 21. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Los versos 1 y 2. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Voy a leer el verso 3. Disculpa, Daniel. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ahora están los discípulos que están regresando a de donde una vez salieron. Y esta es la historia de aquellos que conocieron a Jesús
en Galilea y fueron con él hasta Jerusalén y andaban en la comparsa de aquel que hace milagros. Andaban como parte de la comitiva de aquel que todos querían escuchar. Entonces, cuando uno es parte del staff, uno se siente importante. Mire, hay que ver los artistas que andan con lo que se conoce como el entourage. El entourage son el montón de alcahuetes que andan detrás de ese que es la... Entonces, el del entourage anda cerquita, pero necesita saber, o sea, necesita que otros vean que yo estoy parte de este corillo. Tú no, pero yo sí. Yo tengo influencia acá. Y si tú estás admirando a él, casi me estás admirando a mí, porque yo soy parte de esta comparsa. Así que aquellos que una vez anduvieron con el Señor, con aquel que las multitudes salían a escucharlo, con aquel que le hacía milagros a la gente, pero ya ellos estaban acostumbrados, sí, el de nosotros hace milagros, ya tú verás, pasa para acá. Él hace milagros. Aquel que escuchó, aquellos que escucharon, sígueme. ¿Para dónde? Sígueme. Y aquel sígueme fue suficiente para que tuvieran un encuentro con convencimiento delante del Señor, que les invitara a dejar su vida cotidiana para salir en pos de aquel. A uno le dijo, como a Simón Pedro: tú eres pescador, pero yo te voy a hacer una oferta de trabajo. Yo te puedo hacer pescador de hombres. Y yo no sé qué pasó en aquella dinámica, pero aquel pescador dijo: cuenta conmigo, yo voy. Y se fue detrás de aquel a pescar, y que hombres. Y lo que sabía era de redes y de pescar peces. Entonces otros fueron, sígueme, y le siguieron. Que el Señor estuvo una vez orando y el Espíritu Santo le ministró los nombres de quienes iban a ser los apóstoles. Y los apóstoles no era un título. Ahora tú vas a ser reverendo o doctor o PhD de whatever. No era un título. El que hubiera llamado a algunos para enviarlos como apóstoles, apóstol es un enviado en el nombre de otro. Tú vas a ser un apóstol. Tú vas en el nombre de otro. Tú eres un enviado en nombre de otro. Entonces aquella gente se acostumbró a estar cerca de Jesús y a ver las cosas que Jesús hacía y a comer con él. Y su vida cobró sentido. La vida de aquella gente cambió. El Señor les cambió la vida. Pero de momento, ahora cuando el Señor murió, dijeron: pero ¿y qué hacemos nosotros ahora? Y Pedro dijo: yo me voy a lo que antes yo hacía. Y regresó decepcionado a su ciudad para allí ir a pescar otra vez. Había sido llamado para ser pescador de hombres, ¿verdad? Ahora volvió otra vez a los peces. Y los otros dijeron: nosotros nos vamos contigo. Y esa es la decepción de quienes de aquel que las cosas le sale mal, de que van entusiasmados en el nombre de Jesús, son gente de fe. Y voy a estudiar, voy a montar una empresa, voy a trabajar, voy para la entrevista de trabajo, voy para esta universidad. Y ese plan está tremendo. Y uno ora y el nene va para la universidad. O la nena está buscando trabajo, o está llenando la aplicación para tal o cual cosa, o voy para esta entrevista, o me voy a casar con aquel o con aquella, o voy a comprar la casa. Y de momento, pues somos gente creyente, ¿verdad? Póngame en oración. Y de momento dejamos de hablar del tema. Y el tema se evita a toda costa. Hasta que viene alguien a preguntarnos: mira, ¿y la universidad qué pasó? Mira, y te cogieron en el trabajo y la entrevista. Mira, y la muchacha aquella con la que tú te ibas a casar. Mira, y el muchacho aquel que tú te ibas a casar. Mira, ¿y qué pasó con la compra de la casa? ¿Te contestaron? Mira, ¿y qué pasó con el trabajo nuevo? Entonces, la contestación es bien lenta. Hay que buscar cómo yo adorno lo obvio.
porque no salió como esperábamos. Pero somos gente creyente, somos gente cristiana. Y las cosas no salieron como esperábamos. Ni los estudios, ni la universidad, ni el examen, ni el trabajo, ni la muchacha, ni el muchacho, ni la casa, ni... Entonces la gente entiende, bueno, pues el Señor no me contesta. Y ese es el Cristo muerto, el que no hace cosas. Y entonces decimos, pues yo voy a mis viejos caminos, yo voy a lo que antes hacía. Mire, ahora con esto de la pandemia, todos somos expertos en Netflix. Y en cada conversación hay que mencionar a Netflix o alguna de esas plataformas donde se ven películas y cosas. Y está esta película breve de un documental, de un hecho real. Se llama ¿Por qué me mataste? Es un tiroteo que hubo y una muchacha salió muerta. ¿Por qué me mataste? Es interesante, es de la vida real, es corta. ¿Por qué me mataste? Esta familia sale y una guagua les cruza al lado, hay un tiroteo y la muchacha coge un tiro y muere. Entonces la escena comienza con este muchacho que tiene una pinta. Son esa gente que de lejos parece una cosa y de cerca eso mismo es. Cuando usted ve el documental, ese muchacho sale diciendo esto, compungido. Dice, la gente dice, siempre me enseñaron que le pidiera a Dios con fe. Pero por otro lado también la gente dice que todo está sujeto a su divina voluntad. Y dice, yo le pedí con fe por mi hermana. Yo le pedí con fe. Pero entonces mi hermana murió como quiera. ¿Para qué me sirve a mí ese Dios? Y yo dije, ay Dios mío, qué valiente. Ay Dios mío. Y el Señor, no lo mates ahora porque de verdad hay gente que se envalentona con Dios. Y se parece al ladrón que estaba al lado de Jesús. Si tú eres Dios, bájate tú y bájame a mí. Ay Dios mío. Ese fue el chiste de la cruz. Había un stand-up comedy allí. Entonces, él dice, ¿para qué me sirve a mí ese Dios? ¿Qué Dios es ese? Y yo dije, para mis adentros. Pero eso es que este tiene una pinta que este no ha conocido a Dios. Este ha conocido muchas cosas y Dios no es una. Posteriormente, usted sigue viendo el documental y el muchacho, que es bueno, bendito, había estado preso, está bregando con droga y el caso de que su hermana muriera fue porque ellos están en unos negocios turbios donde la madre estaba también envuelta y guardaba la droga en la casa y pues, ¿sabes? No fue que salieron de la escuela bíblica. Entonces, ¿cómo puede uno que no ha conocido a Dios reclamar las bendiciones que son para los fieles? Oiga, no se puede. Entonces esa persona se da el permiso ahora de decir, ¿para qué a mí me sirve un Dios como ese? Ah, bueno, pues tú quieres una buena razón para no adorar a Dios. Pues dale, sigue en tus caminos. No hay problema, sigue en tus caminos y verás mucha más muerte y destrucción. Pero la gente quiere orar a Dios e invocar el nombre de Dios para que Dios haga lo que la gente quiere. Y cuando las cosas no salen como quieren, tener la buena excusa para retornar a sus caminos. Mira, hay gente que déjeme decir esto para sacármelo del pecho rápido. Taína Noris Díaz se convirtió al Señor. Alegadamente, porque ahora hay que poner alegadamente porque mencionan el nombre y demandan a cualquiera. Conoció al Señor, gloria a Dios por eso. Y estuvo un tiempo ministrando. Y esa muchacha, de verdad que Dios la comenzó a usar. Y se comenzó a congregar. Pero de momento, algo pasó. Y hubo unas cosas ahí de negocios y de dinero. Y ahora la taína ya no adora a Dios. Ya no es Noris Díaz la que adora a Dios. ¿Y sabe qué hizo? Volvió a sus antiguos caminos. Está en sus antiguos caminos. ¿Por qué? Porque su excusa es que los que decían amar a Dios le fallaron. Pero mujer de Dios, Dios no te falló. Fue la gente con que te juntaste. Dios no te falló. Pero cuando las cosas no salieron como tú querías,
tienes ahora una buena excusa para volver a tus antiguos caminos. Y volvió a sus antiguos caminos y por ahí anda. Y hay veces que cuando nosotros las cosas no nos salen como teníamos previsto, en el nombre del Señor, volvemos y tenemos una buena excusa para volver a nuestros antiguos caminos. Entonces, otra gente que está con nosotros dice, pues es verdad, yo estoy contigo. Y esos fueron estos 7 discípulos. Y ya cuando estaban en sus bretes de lo que antes hacían y volvieron a pescar, ¿sabe qué? No pescaron nada. Porque su bendición estaba siguiendo al Señor. Mira, ayer hablábamos en el retiro que la gente decide orar. Y hay que saber para qué uno ora. Para que uno se retira a orar. Para que uno busque la presencia del Señor. Porque uno busca la presencia del Señor para estar delante de Él. Pero ahí pueden pasar muchas cosas. Que delante de la presencia del Señor, el Señor conteste tus peticiones como tú quieres. O que te las conteste como tú no quieres. Y cuando el Señor nos contesta las peticiones como queremos, salimos gozosos. Pero cuando no nos contesta lo que queremos, salimos atribulados. Pero ¿sabe qué? Sea lo que nos conteste el Señor, si fuimos delante de su presencia, es sabiendo que lo que nos diga será para bendición nuestra. En eso radica nuestra bendición. Así que yo tengo que ir una vez más ante su presencia. Como cuando los nenes le dicen, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado porque Liam usaba eso. Papi, tengo que hablar contigo, te voy a pedir algo, pero dime que me vas a decir que sí. Así hacía Liam. Es decir, a lo que yo te vaya a decir, yo necesito el sí primero, para saber si te lo digo o no. Y a veces hacemos así con el Señor. Queremos ir delante de su presencia, que el Señor nos diga lo que queremos escuchar. Pero cuando el Señor no nos dice lo que queremos escuchar, estamos frustrados y regresamos a nuestros antiguos caminos. ¿No? Entonces esta gente se fue a sus antiguos caminos y dice que el Señor se les apareció. Y le gritó desde el mar, sin tener frutos, no habían pescado nada. Pescadores de profesión no habían pescado nada. ¡Ey! ¿Tienen algo de comer? Y aquellos allá le dijeron, no tenemos, no lo comimos. Ok. Y entonces uno de ellos dijo, esa voz yo la conozco. Y empezaron a decir, ¿verdad que sí? ¿Verdad que esa voz la conocemos? Sí, ¿se parece? ¿O sí? Y empezaron a cobrar entusiasmo, esa voz yo la conozco, ¿o sí? Y ¿sabe qué? Que cuando tú has estado delante de la presencia del Señor, aunque tú vuelvas a tus antiguos caminos, la voz del Espíritu Santo tú la conoces y Dios le habla a tu espíritu y falta que tú respondas a esa voz. Y aquella gente se comenzó a entusiasmar, esa voz yo la conozco. Oh sí, ese me ha hablado antes, yo conozco su tono. No hemos comido, pero espérate, hasta que alguien dijo, ese parece que es el Señor. Y ante decir a ese parece que es el Señor, Pedro se tiró al agua, siguió nadando como un loco, dejó las redes y llegó allá a la orilla. Y cuando llegó a la orilla, cansado, jadeando de haber nadado tanto para llegar hasta la orilla, se dio cuenta que el que le había llamado estaba cocinando unos pececitos. Allí no habían tenido peces y este ya tenía peces en la orilla. Los pescadores en sus antiguos caminos no habían cogido nada y este ya tenía peces en la orilla. Hermano querido, yo no sé cuán lejos tú estás del Señor, o yo no sé si tú has regresado a tus antiguos caminos. Yo no sé si tú te frustraste en alguna ocasión porque algo no salió como tú querías. Yo no sé si tú volviste a tus antiguas andanzas. Yo no sé si tú te rendiste con el Señor. Pero la voz del Espíritu Santo te está llamando por tu nombre. Está atendiendo tu necesidad y esa voz tu corazón la conoce. La sabe. Y falta que tú respondas y vuelvas otra vez hasta Él para que te des cuenta que donde no hay productividad ahora mismo, el Señor ya tiene una provisión para ti con los panes que tú estás buscando. Se fueron a buscar peces y no habían, pero el Señor los tenía para ellos. El resucitado, el muerto no, el resucitado. Y entonces esta vez fueron 7. Le leí los nombres porque son 7. Me va siguiendo, al principio fue 1, luego fueron 2. Ahora son 7.
Vaya conmigo a Mateo 28. Mateo 28. Verso 16 al 20. Mateo 28, verso 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardasen todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, luego de la resurrección, ahora el Señor se le aparece a 11. Aquellos 11 originales, porque Judas ya no estaba, a los 11. Y a estos 11, cuando vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Le adoraron, se postraron, cayeron a tierra. Ayer nosotros tuvimos una experiencia aquí, donde en un momento particular volvimos a tierra y nos echamos al piso. Porque un adorador no puede andar de pie delante del trono. Un adorador tiene que andar postrado delante de la presencia de su Señor. Y aquí los que adoran, ¿verdad? Los que estén en los ministerios que nos dirigen en la adoración, porque todos adoramos, tenemos que recordar que nuestro lugar más alto es a los pies del Señor. Que no hay lugar más alto que a los pies del Señor. Que no se nos olvide, porque entonces si se te olvida no sirve. Eso fue lo que le pasó a Satanás. El día que se creyó que sabía alguito, lo sacaron del cielo y todavía no encontraba el camino. Le dijeron: pues te vamos a preparar un lugar especial para ti y para tus demonios. Y le prepararon el infierno. Mire qué sencillo el Señor resuelve las cosas. Mira qué sencillo. Luzbel, el que enseñaba cómo adorar al Señor, un día quiso estar erguido porque yo sé cosas ya. Yo sé. Ese día así no se puede. Y te vas, te voy a preparar un apartamento para ti, para tus demonios, para los que te hagan caso. Los que aman al Señor tienen que andar postrados delante de su presencia. Y ayer aquí terminamos postrados para que el Señor nos pueda ministrar. Porque parados como que no oímos bien. Mire qué cosa. Parados no oímos bien, pero postrados sí. Postrados escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y a veces la contestación es: pero Señor, tú no me escuchas, tú no me respondes. No, lo que pasa es que estás parado. Estás erguido. Si te postras, me escuchas. ¿Estás parado? ¿Estás erguido? Si te postras, me escuchas. Entonces esta gente le adoró, aunque tenían sus dudas algunos, dice ahí, pero estaban postrados. Tú puedes tener dudas, pero postrado. Y postrado Dios te habla. Y postrado te quita la duda, pero parado no escuchas. Y te quedas bruto por la duda. Algunos dudaban. Pues claro, si el Señor estaba resucitado, estaban absortos, estaban confundidos, pero postrados. Entonces dice que allí el Señor le dijo: toda potestad me es dada y yo le quiero dar parte de esta potestad a ustedes. Vayan por el mundo haciendo discípulos por todas las naciones y bauticen al que crea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dio esa autoridad, esa potestad nos la dio el Señor. Y en el muerto, el resucitado. Y de ahí se apropia la iglesia. ¿Dónde están los discípulos del Señor? Venga, ¿dónde están los discípulos del Señor? Perfecto. Pues esta palabra es para ti. El Señor te está diciendo: yo te entrego parte de esta potestad para que donde tú vayas hagas discípulos y los bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero te lo dice mientras tanto tú estás postrado. Ya te paras a ir a servirle. Porque el resucitado comisiona. El resucitado comisiona, nos convence de ese encuentro maravilloso. Nos llama y nos comisiona. Y nos llama a diferentes cosas. Aquí hay gente con diferentes talentos. Algunos están como mujeres, otros como diáconos, otros en la parte administrativa, otros en finanzas, otros son músicos, cantantes, abanderados, danzores. Otros están en el ministerio de intercesión. Otros están en, yo no sé en qué usted está. Pero eso es una respuesta al amor de Dios, porque Dios nos sigue convenciendo y comisionando, convenciendo y comisionando, convenciendo y comisionando. Eso lo hace resucitado. Y por último, vaya conmigo a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. En esta ocasión les dije fueron 11. Ya hemos visto a una, María de Magdala, a 2, los de Emaús, a 7 discípulos, a 11. Ahora vaya a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15. Verso 6. Dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Luego de estas cosas se apareció a más de 500 simultáneamente, algunos de los cuales ya murieron y otros todavía viven. El resucitado se le siguió apareciendo a gente, pero gente que había decidido creer. No se le apareció a cualquier cosa. Era gente que estaba esperando. Era gente que había creído. Y yo le he dicho a ustedes que la fórmula no es ver para creer. Es al contrario, es creer para ver. Y el que cree ve milagros, portentos, cosas inexplicables y le da la gloria a Dios. El que cree está a la espera, y cuando ve los milagros, cuando por fin logra ver algo, le da la gloria a Dios. Le da la gloria a Dios. Y fueron más de 500. Entonces la gente decía: es que algunos están diciendo que resucitó. Esa es María. Pero María se volvió loca. María dice cualquier cosa. María la de Magdala. Los 2 de Emaús. Pero ¿y quién dice? Pero estaban ustedes 2 solamente. ¿Y cómo que desapareció? ¿Cómo que así? Y los 7, sí, pero ustedes no estaban llenos de mosto. Ustedes estaban con hambre, estaban enmayados, estaban alucinando. No. Pero ya que hacemos cuando fue a más de 500, todos a la vez, el testimonio siguió creciendo. Porque el resucitado tiene encuentros con aquellos quienes esperan. Y bienaventurados aquellos que están esperando encontrarse con el Señor, porque verán su rostro. Verán la manifestación de su gloria en sus vidas. Gloria a Dios por eso. Oye, qué tremendo decir que esta gente dice, el que está escribiendo, de los cuales algunos ya duermen, otros viven. Nosotros somos la generación que vimos el resucitado y estamos vivos para contarlo. Y otros que nos antecedieron ya duermen, pero lo vieron. Pero lo vieron y hablaron del resucitado. Y nos dejaron con un testimonio de fe hermoso. Por las abuelas que ya no están, pero que vieron al resucitado, están los nietos ministros. Por la mamá que ya no está, hay un hijo, una hija que ama a Dios. Porque aunque no están, vieron al resucitado y testificaron de él. Y otros le hemos visto y contamos de su gloria. En todos y cada una de estas ocasiones, el Señor cambió la palabra de angustia y de dolor a una palabra de alabanza. Y todo el que estaba hablando de la noticia del muerto tuvo que cambiar su palabra a una de gozo y de alabanza y de gloria. Y yo te invito esta mañana, hermano querido,
a que tú transformes la palabra de dolor, de angustia, de desesperanza, de maldición, en una palabra de bendición que exalte el nombre del resucitado. Yo no sé cómo tú viniste esta mañana, pero aquí vamos a alabar el nombre de Jesucristo y aquí vamos a cantar, aunque nos tengamos que beber las lágrimas en el intento. Pero en medio de someter nuestra alma para que adore a Dios, se manifiesta su gloria. Si faltan cosas de Dios por hacer en tu vida, si tú estás esperando contestación de Dios, si tú no estás reconciliado con el Señor, reconcíliate con el Señor. Envíale este mensaje a alguien, porque alguien necesita esta palabra de fe. La palabra que tú has recibido, el Señor te convence y te comisiona de que vayas a compartirla. Porque hay gente que necesita un encuentro con el resucitado, porque lo que han escuchado es de un Dios que está muerto, que falleció en la cruz del Calvario, y lo que tienen son palabras de negatividad, palabras de maldición, que no los dejan crecer, palabras que los han llevado a sus antiguas vidas pasadas. Cuando el encuentro con el resucitado les da esperanza, porque hay sanidad, hay justicia, hay misericordia, hay gracia, hay paz. Y todas las cosas son hechas nuevas, pero eso no lo hace un Dios muerto, lo hace un Cristo resucitado. Y vemos su gloria. Así que yo te voy a invitar a estar de pie. Y si hubiese alguien esta mañana que se reconcilia con el Señor y le desea entregar el corazón a Jesucristo, levante su mano aquí donde está, o allá donde tú estás. Escríbeme. Yo te voy a invitar en el nombre de Jesús. Si a ti Dios te ha ministrado esta mañana y tú necesitas reconciliarte con Dios, escríbeme. Hoy yo me reconcilio con Dios, pastor, porque nosotros tenemos un compromiso de amor contigo. Y te voy a decir más: estamos convencidos que en algún momento queremos que tú desciendas a las aguas bautismales y profeses esa confesión de fe con un testimonio que otros puedan ver de que tu vida le pertenece al Señor. Si hubiese en medio nuestro algún caballero, alguna dama, algún joven o jovencita que esta mañana se reconcilia con el Señor y le entrega su corazón a Jesucristo, levante su mano bien alto ahí donde está. Yo quiero orar por ti. Pero si eres tú que está a la distancia, escríbeme: pastor, soy yo. Hoy yo me reconcilio con el Señor y le entrego mi corazón. Mientras, como tú estés, yo no sé cómo tú estás, pero vamos a glorificar su nombre, porque Él es poderoso. Eso no depende de cómo yo me siento. Aquí vamos a afirmar que poderoso es Dios. Amén. Glorifiquemos su nombre, iglesia.